Muy buenas jóvenes, vamos a hacerles este video para que ustedes recuerden las partes esenciales y fundamentales al estudiar la ecuación de la parábola. Lo primero que nosotros, ¿verdad? Debemos recordar que la parábola es un conjunto de puntos que guardan la misma distancia a un punto fijo F y a una recta fija D llamada directriz. Dentro de los elementos de la parábola, en este caso que tenemos aquí, vamos a ver aquella que tiene vértice en O y que en este caso es una parábola que va abriendo hacia arriba porque mírenla, sus brazos van hacia arriba. Así que esa es la parábola con la que iniciamos esta explicación de hoy. Entonces, la distancia que hay cuando el vértice está en O, ya sabemos que sus coordenadas son 0,0. El foco, que es este punto F, siempre va a estar, ¿verdad? Donde estará la abertura de los brazos y va a estar colocado en la misma línea recta que el vértice. Entonces, esa distancia que hay entre el punto vértice y el foco de una parábola es a lo que llamamos distancia focal. Ahora, la directriz, que es la línea que guarda a cualquier punto de la parábola, la misma distancia que ese punto guarda al foco, es esta línea en azul, ¿verdad? Esta línea en azul. La posición de ella va a depender de la posición de la parábola dentro del plano cartesiano, pero guarda al vértice la misma distancia que el vértice tiene al foco. O sea que la distancia de F a V, que llamamos distancia focal y la reconocemos la distinguimos con la P, con el valor de P, va a ser el doble, está en verde ahora, de F a B, va a ser el 2 veces P. O sea que la distancia que nosotros tenemos, ¿verdad? La distancia que tenemos que estamos valorando como P, que es la distancia focal, de F a B, se llama parámetro. Esa distancia se llama parámetro y se reconoce con el valor de 2 veces P. Otro valor muy importante y elemento muy importante en la parábola es la distancia que va de un punto de la parábola a otro punto y que van a formar un segmento que es perpendicular a esta recta que es por donde pasa F y V, que se va a llamar eje de simetría. Este segmento que es perpendicular, que les he marcado aquí en rojo, y que es un segmento que se llama lado recto de la parábola y es igual a 4 veces P. 4 veces la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, otro elemento también que usted debe reconocer es la distancia que hay entre el foco y cualquier punto de la parábola, que en este caso vamos a marcarlo aquí, ¿verdad? La distancia que hay entre el foco y cualquier punto de la parábola, por ejemplo, el punto E con el foco, a ese segmento, en cualquier punto que se encuentre dentro de la parábola, a ese segmento se le llama radio vector. Entonces, estos son los elementos que usted tiene que reconocer y recordar siempre que el valor de P, el valor de 4P, el valor de 2P son valores absolutos, o sea, no tiene nada que ver con el signo, simplemente me están hablando de unidades de medida, de distancia, ¿no? Así que nosotros vamos a mencionar ahora las ecuaciones de la parábola, ¿verdad? La ecuación con centro en O, que la representamos como x cuadrado igual a 4py. Y la ecuación x cuadrado igual a menos 4py son dos ecuaciones de la parábola donde el eje de simetría es el eje de las y, o sea, x igual a 0.
ese eje de simetría que ustedes vieron en la gráfica que estábamos analizando, ¿verdad? Este eje que está aquí, todo el eje que divide la parábola en dos, ese se llama eje de simetría, porque divide a la parábola en dos brazos simétricos, o sea que tienen la misma distancia a dicha recta, ¿verdad? Y cuando las parábolas abren hacia arriba o hacia abajo, su eje de simetría es el eje Y se representa por x igual a 0. Entonces, en este tipo de parábolas, la primera va a abrir hacia arriba, ¿verdad? Como el ejemplo que teníamos allí, y la segunda va a abrir hacia abajo. Entonces, cuando se me indica una parábola en esta forma, ¿verdad? En esta forma como la que tenemos aquí, ya sabemos que son parábolas que abren sus brazos hacia arriba, hacia abajo, y que cuando el coeficiente de y es negativo, entonces es la diferencia y es lo que las hace diferenciarse entre sí. Entonces, quiero que veamos algún tipo de ejemplos importantes en este tipo de parábolas porque se hacen diferente a esto. Miren, si la parábola comienza con y cuadrado, entonces aquí la diferencia con las primeras es que el eje de simetría para esta va a ser el eje de las x. Y cuando el eje de simetría es el eje de las x, entonces vamos a tener la siguiente. 4px abriendo hacia la derecha, ¿ve? Hacia la derecha en el plano cartesiano, y y cuadrado igual a menos 4px, entonces abriría hacia la izquierda, pero ambas, su eje de simetría va a ser el eje de las x. Así que esa es la diferencia. Siempre la ecuación de la parábola va a tener una de las dos incógnitas elevadas al cuadrado. Y dependiendo de la incógnita que está elevada al cuadrado, asimismo es la posición de la parábola en el eje, en el plano cartesiano. Bien, vamos entonces a trabajar, miren, vamos a trabajar con un ejemplo. Aquí vamos a hacerle un primer ejemplo. La ecuación representada específicamente por x cuadrado igual a 12y. Cuando me dan una ecuación de esta y me piden encontrar los elementos que la constituyen, lo primero que yo tengo que ubicar es hacia dónde abre mi parábola. Si está en x cuadrado y el coeficiente de y es positivo, inmediatamente yo sé que esta parábola va a abrir hacia arriba. Bien, los elementos que quiero buscar en ellas, ¿cuáles son? Quiero indicar cuál es su vértice, quiero buscar cuál es su foco, quiero saber cuál es su eje de simetría y quiero buscar cuál es la directriz, ¿verdad? Esa recta que tiene la misma distancia al vértice que la tiene al foco, que del foco al vértice. Entonces, lo primero que hacemos en este tipo de ejemplos es tomar de la ecuación el valor de 4p. 4p en este caso representa, de acuerdo a la ecuación, representa el coeficiente de y. Así que aquí el 4p vale 12. Se nos forma una pequeña ecuación donde yo puedo despejar a p. El 4 pasa dividiendo, así que 2 entre 4, p va a ser igual a 3. Ese es el valor de p en esta parábola. Entonces, con este valor yo puedo encontrar todos los elementos de la parábola, así como está aquí. El vértice sabemos que es el punto 0 para x, 0 para y. Entonces, si el foco está en el eje y hacia arriba, entonces su vértice va a ser 0, p, ¿verdad? Lo que significa, porque P es la distancia que lo separa del vértice. Entonces, el foco en este caso sería 0,3. El eje de simetría es el eje de las Y. Así que lo representamos como X igual a 0. Ese es el valor del eje de simetría.
Y la directriz es la recta horizontal, por lo tanto la identificamos como y igual al valor que es la misma distancia al vértice que es del foco, pero con sentido contrario, o sea, menos P. Así que esa ecuación de la directriz va a ser y igual a -3. Esa es la representación que nosotros tenemos de la forma como nosotros podemos encontrar los valores, ¿verdad? Los valores de nuestros elementos. Si ustedes observan la parábola que está aquí, que la usamos para dar todas las definiciones de los elementos que necesitamos, ustedes se van a dar cuenta que del vértice al foco, ¿verdad? El foco, sus coordenadas, ¿cuáles son? 0 para X, 3 para Y. La directriz, que es esta línea azul que está aquí, igualmente es 0 para X, pero -3 para Y. Y así que esta recta pasa por Y -3. ¿Lo ven? Así que el eje de simetría es todo el eje de las Y que lo representamos como X igual a 0. Y el vértice está en su coordenada 0,0. Y esa es la forma como nosotros trabajamos la ecuación de la parábola hallando sus elementos.